Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar y que honestamente ha tocado fibras sensibles para muchos. Hablaremos de una figura pública que admiramos por su talento, su carisma y su forma de abordar la vida, Demet Özdemir. Específicamente vamos a desgranar una declaración que ha resonado con fuerza, su firme postura sobre su relación con Can Yaman, donde pide respeto calificándola de sagrada. Así que si te interesa saber qué hay detrás de estas palabras, por qué son tan importantes y cómo podemos interpretarlas desde una perspectiva más amplia, quédate conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí siempre buscamos conectar, debatir y aprender juntos, y ser parte de nuestra comunidad es muy sencillo, solo dale al botón de suscribir. La verdad es que el mundo del espectáculo, y sobre todo las relaciones de las celebridades, a menudo se convierten en el foco de atención pública. Es como si al estar en el ojo del huracán mediático, su vida personal dejara de ser privada para convertirse en materia de debate y análisis para miles, a veces millones, de personas. Y ahí es donde entra Demet Özdemir. Ella, que ha construido una carrera impresionante, demostrando su versatilidad y su gran capacidad actoral, no es ajena a esta dinámica. Pero esta vez, su mensaje es claro, directo y cargado de una profundidad que merece ser explorada. Cuando Demet Özdemir dice que su relación con Can Yaman es sagrada, y pide respeto, no está simplemente haciendo una declaración pública. Está poniendo límites. Está reclamando un espacio de intimidad en un mundo que tiende a invadirlo. Y es fundamental que entendamos qué significa esta palabra, sagrada, en este contexto. Lo sagrado generalmente evoca algo que está separado de lo ordinario, algo que se considera digno de veneración, algo que está protegido. En una relación, esto puede traducirse como un espacio íntimo, personal y valioso que debe ser cuidado y no expuesto a la luz pública de manera irrespetuosa o intrusiva. Pensemos por un momento. Demet y Can han sido objeto de innumerables rumores, especulaciones, paparazzis y análisis de cada uno de sus gestos, de cada una de sus publicaciones. Es un escrutinio constante. Y aunque parte de esto es inherente a la fama, llega un punto en el que se cruza una línea. Cuando se trata de sentimientos, de vínculos humanos profundos, la invasión constante puede ser agotadora y, sobre todo, perjudicial. Demet, al usar la palabra sagrada, nos está diciendo que lo que comparte con Can es algo que valora profundamente, algo que considera especial y que, por lo tanto, merece ser protegido de las miradas indiscretas y de las opiniones no solicitadas. Es fácil, como espectadores, caer en la tentación de sentirnos dueños de la vida de las celebridades. Vemos sus películas, seguimos sus series, admiramos su estilo, y de alguna manera, sentimos que tenemos derecho a saberlo todo sobre ellos. Pero esta declaración de Demet nos recuerda que a pesar de la exposición pública, siguen siendo seres humanos con sus propias emociones, sus propias necesidades de privacidad y su derecho a construir y mantener relaciones en sus propios términos. La solicitud de respeto no es solo un deseo, es una necesidad para la salud de cualquier relación, y más aún cuando se encuentra bajo el escrutinio público. El respeto implica no solo evitar los rumores infundados o las especulaciones dañinas, sino también abstenerse de juzgar o de intentar controlar aspectos de su vida privada que no les conciernen directamente. Es reconocer que aunque compartan momentos de su vida con sus seguidores, hay una parte que les pertenece exclusivamente a ellos. ¿Y por qué es tan importante esta distinción? Porque el respeto es el cimiento de cualquier relación sólida y saludable. Cuando ese respeto se ve erosionado por la curiosidad insaciable y la falta de consideración, la presión sobre la pareja puede volverse insoportable. Demet está defendiendo no solo su relación, sino también su derecho a vivirla sin la constante interferencia y el juicio de los demás. Podemos pensar en esto de manera más amplia. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sentido que nuestra privacidad se ve invadida? Ya sea por comentarios inoportunos de amigos, familiares o incluso en el ámbito profesional. La necesidad de un espacio seguro para nuestras relaciones es algo universal. Lo que Demet está haciendo es amplificar esa necesidad en el contexto de la fama. Además, la forma en que ella expresa esto es particularmente poderosa. No es un ataque, no es una queja victimista. Es una afirmación de valor y una petición clara. Mi relación con Can es sagrada. Estas palabras tienen un peso.
Nos invitan a reflexionar sobre lo que nosotros consideramos sagrado en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones más íntimas. ¿Qué valoramos tanto que deseamos protegerlo del mundo exterior? Podríamos analizar las diferentes facetas de esta declaración. Por un lado, está el lado del respeto a la privacidad. El derecho de cualquier persona, famosa o no, a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Por otro lado, está la cuestión de la empatía. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro y comprender las dificultades que implica vivir bajo el escrutinio público. Y finalmente está el reconocimiento de la autonomía. El derecho de cada individuo a decidir cómo quiere vivir su vida y sus relaciones. Es cierto que las celebridades, al ser figuras públicas, generan interés. Y ese interés, en dosis razonables, es natural. Pero la línea entre el interés legítimo y la invasión desmedida es crucial. Demet Özdemir, con su declaración, está marcando esa línea. Nos está diciendo: admiran mi trabajo, disfrutan de mi arte, pero mi vida personal, especialmente mi relación, tiene un valor intrínseco para mí y para Khan, y merece ser tratada con la misma reverencia que yo le doy. Pensemos en las implicaciones de esto para el fandom. Un fandom saludable no es aquel que se siente con derecho a controlar o juzgar la vida de sus ídolos. Un fandom saludable es aquel que apoya, admira y respeta las decisiones y la privacidad de sus artistas. La declaración de Demet es una oportunidad para que sus seguidores reflexionen sobre cómo interactúan con ella y con su vida personal. La elección de la palabra sagrada es, sin duda, deliberada. No es una palabra que se use a la ligera. Tiene connotaciones religiosas, espirituales, de algo que está más allá de lo terrenal, de lo profano. Al aplicarla a su relación, Demet está elevándola a un nivel superior, protegiéndola de la superficialidad y la banalidad con la que a menudo se trata la vida de las celebridades en los medios. Y si lo pensamos bien, ¿no es esa la esencia de las relaciones importantes en nuestras vidas? Son espacios íntimos donde se construyen lazos profundos, donde se comparten emociones, esperanzas y miedos. Son, en muchos sentidos, sagrados para nosotros. Y la necesidad de proteger esos espacios es algo que todos podemos comprender. Esta declaración de Demet Özdemir nos invita a todos a ser más conscientes de cómo abordamos la vida de las figuras públicas. Nos anima a separar la admiración por su trabajo de la intromisión en su vida privada. Nos recuerda que detrás de las pantallas, de las portadas de revistas, hay personas reales con sentimientos reales. Can Yaman, por su parte, ha sido siempre más reservado en sus declaraciones públicas sobre su vida privada, pero el hecho de que Demet se exprese de esta manera y él, implícitamente, la apoye, refuerza la seriedad de su postura. Juntos están enviando un mensaje unificado: quieren disfrutar de su relación sin la presión constante del mundo exterior. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos extraer de todo esto? Primero, la importancia de establecer y defender nuestros límites personales, incluso cuando somos figuras públicas. Segundo, el valor fundamental del respeto en todas las interacciones humanas, y especialmente en las relaciones íntimas. Y tercero, la necesidad de una mayor empatía y conciencia sobre la vida privada de los demás, sean famosos o no. La valentía de Demet Özdemir al pronunciar estas palabras es digna de admiración. Ha utilizado su plataforma para comunicar un mensaje poderoso y necesario. Nos recuerda que la fama no elimina los derechos humanos básicos, y que el respeto por la intimidad es uno de ellos. Espero que este análisis les haya sido útil y les haya dado una nueva perspectiva sobre la declaración de Demet Özdemir. Es un tema que da para mucho y creo que es importante que como audiencia seamos conscientes de nuestro papel en la forma en que se tratan estas cuestiones. Para resumir, hoy hemos hablado de la impactante declaración de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, donde la describe como sagrada y pide respeto. Hemos explorado el significado de sagrado, en este contexto, la importancia de los límites y la privacidad en la vida de las celebridades, y cómo esta declaración nos invita a reflexionar sobre nuestra propia interacción con las figuras públicas. Hemos destacado la valentía de Demet al defender su espacio personal y la necesidad de un fandom que respete esa privacidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar y reflexionar conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las celebridades deberían ser más reservadas o que es parte del trato al ser figuras públicas? ¿Cómo manejan ustedes la privacidad en sus propias relaciones? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios,
que siempre leo con mucho interés y aprecio. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.